No quería tomar el avión para ir a Nueva York sin comentarles cuál es el propósito fundamental del viaje. Como señalé ya esta mañana, vamos a una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, que fue previamente pactada por nuestro presidente Lenín Moreno en una conversación telefónica con el secretario general Antonio Guterres durante el fin de semana. Estamos yendo a nuestra casa porque las Naciones Unidas están conformadas por 193 Estados miembros. El Ecuador, nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas y somos también parte contratante de la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas desde el año 2005. Como parte que somos de esta convención, compartimos los grandes objetivos que animan a la convención. Básicamente es fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción, facilitar la cooperación internacional en materia de combate a la corrupción y evidentemente promover la rendición de cuentas. Estos tres grandes objetivos de la convención, el Ecuador los comparte, por eso suscribió esta convención, y al ser parte de la convención, es decir, de este pacto del que son parte 181 Estados miembros, nosotros tenemos total derecho de llevar una agenda que promueva la cooperación para el cumplimiento de la convención. Tengo que decir que ya en el año 2013 el Ecuador fue examinado en el cumplimiento de las prescripciones de la convención. Los mecanismos de revisión hicieron que el Ecuador sea felicitado por lo que ha venido haciendo en estos últimos 10 años. Básicamente lo que ha hecho el Ecuador es notable, ha sido reconocido, por ejemplo, la creación constitucional de nuestro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una nueva función del Estado enmarcada en la nueva Constitución de Montecristi, es decir, es un poder del Estado que se encarga de fomentar la participación, pero también de mecanismos de control social. El otro tema es la aprobación de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Él es uno de los únicos códigos penales en el mundo que consideran la imprescriptibilidad de delitos contra, por ejemplo, el lavado de dinero, contra el enriquecimiento ilícito, contra delitos que realmente están enmarcados dentro de la Convención. En el Ecuador también, y esto es reconocido y felicitado por la Convención, ha habido un proceso de reingeniería total de nuestra función judicial. La independencia de funciones, el Estado es ahora que tiene instituciones de control, de monitoreo, de veeduría para prevenir y combatir la corrupción que son realmente ejemplares. Es en este marco que pues, la visita a la ONU va a buscar básicamente tres objetivos. ¿Qué es lo que vamos a proponerle a las Naciones Unidas? Le vamos a proponer, por supuesto, fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque dolorosamente hay que reconocerlo. El flagelo de la corrupción es supranacional. Lo hemos visto con el caso de Brecht, que no es un tema que toca al Ecuador, sino toca a muchísimos países. El segundo aspecto que le vamos a proponer a la ONU es que entre los estados que somos parte de la convención, los 181 estados, elaboremos una batería de indicadores para tener sistemas de medición, de intercambio y comparación que sean similares para ser aplicados a los 181 países miembros de la Convención. Y finalmente proponerle a las Naciones Unidas un intercambio de experiencias, de buenas prácticas de distintos países para combatir la corrupción. El tema del combate a la corrupción es una gran cruzada que se ha llevado adelante durante estos últimos 10 años. En este momento yo creo que es un momento de inflexión para fortalecer los esfuerzos que ya el Ecuador ha realizado en estos 10 años. Es un ejercicio soberano el que está haciendo el Ecuador, acudiendo a las Naciones Unidas para proponer de manera proactiva, de manera independiente, mecanismos para fortalecer
como decía, la cooperación internacional entre los países para que nuestro país se beneficie de buenas prácticas de otros lugares, para que fortalezcamos el intercambio y la cooperación entre los países y para que desarrollemos junto con la ONU y los 181 países que son parte de la Convención una batería de indicadores que nos permitan ir midiendo los progresos que nuestros países hacen. Como digo, esto es una acción soberana de nuestro gobierno y del pueblo ecuatoriano de acudir a estas instancias de las que somos parte. Hay que además recordar que el Ecuador no solamente va a emprender esta cruzada de cooperación con otros países para combatir la corrupción, sino que está liderando ya otros esfuerzos similares. Conocen ustedes, por ejemplo, la iniciativa ecuatoriana para combatir la existencia de paraísos fiscales, nuestra iniciativa internacional de justicia fiscal, que le ha puesto al Ecuador en un lugar privilegiado. Otra de las iniciativas que encabeza el Ecuador es la negociación de este nuevo tratado que pretende regular el comportamiento de las empresas transnacionales en relación a los estándares laborales, ambientales y a los derechos humanos. El Ecuador preside también esta negociación. ¿Y por qué no pensar que el Ecuador encamine en el seno de Naciones Unidas una iniciativa con varios estados para cooperar entre nosotros y mejorar nuestra capacidad para combatir la corrupción? Vuelvo a decir, la corrupción es un flagelo que no solamente ocurre en Ecuador y que ha sido combatido en estos últimos 10 años, sino que lamentablemente es un flagelo que agobia y afecta el derecho al desarrollo de todos los países, prácticamente de muchos de los países del mundo. Así es que ese es el propósito de nuestra visita a Nueva York. Tengo que señalar que ya uno de los miembros del Frente por la Transparencia y el Combate a la Corrupción, que fue establecido el día de hoy por el presidente Moreno, ya me acompañará a esta cita con el secretario general. Naciones Unidas. Bueno, tengo una agenda completa en Nueva York, gracias por su pregunta. Efectivamente, estaré representando al G77 más China. El Ecuador preside el grupo del G77 más China en una conferencia ministerial sobre los océanos. Esta conferencia ha sido convocada para cumplir el objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca generar acciones para la protección de nuestros mares. Ahí estará el Ecuador hablando en nombre de los 134 países que conforman el G77 más China en las Naciones Unidas. Y también, obviamente, no podemos visitar Nueva York sin tener un diálogo y un intercambio con nuestra población migrante. Habrá la oportunidad de tener una reunión de trabajo tanto con nuestros cónsules en la zona triestatal cuanto con ecuatorianos migrantes que habitan en ese lugar. Una serie de intercambio de opiniones, pedidos y pues iniciar esta etapa también fortaleciendo y mejorando nuestros servicios a la comunidad ecuatoriana en el exterior. Perdón, el tema del combate a la corrupción es una política de Estado, emana obviamente del presidente Moreno recientemente posesionado, es una acción sin tregua, canciller. Bueno, el presidente Moreno ha dicho que es preciso hacerle una cirugía mayor a la corrupción, ha dado pruebas de ello, estamos actuando de manera decidida, pero pienso que también lo podemos hacer porque estamos en un país donde las instituciones funcionan, donde existe una separación de poderes, donde las autoridades de control están haciendo el trabajo que corresponde hacer, nuestra fiscalía, nuestro sistema judicial como corresponde, y eso permite efectivamente que podamos emprender con seguridad las acciones que estamos emprendiendo y que por otra parte es una forma de cosechar todo lo que se ha sembrado en estos 10 años. Un código integral penal que realmente no le da tregua a la corrupción, que hace que los delitos de corrupción sean imprescriptibles por primera vez y pues una serie de normas, más el quinto poder que debe operar también con vigor y rigor para controlar que nuestra sociedad sea una sociedad cada vez más transparente y más honesta. El presidente Moreno también está muy interesada
en que nos asociemos con otros países, con el sistema de la ONU, para hacer una gran cruzada educativa, para prevenir la corrupción desde los niños pequeñitos, desde la formación escolar, en los hogares, en las familias, en todo el ciclo de vida, porque la mejor manera de prevenir la corrupción quizá es modificar los comportamientos humanos y tener una cultura de la transparencia desde temprana edad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber